Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy seguimos leyendo el libro Me llamo María Isabel, el capítulo 2. Si quieres puedes parar el video y repetir después de mí para practicar tu pronunciación más mientras leemos. ¿Vale? Que empezamos. Me llamo María Isabel, por Alma Flor Ada. Capítulo 2. Nombres y apellidos. Buenos días. La voz de María Isabel era apenas un murmullo. Se había parado frente al escritorio de la maestra porque no sabía a dónde ir. Antonio la había dejado frente a la puerta de la oficina y se había ido a la escuela intermedia, que quedaba en la próxima cuadra. La secretaria le había dado a Isabel un papelito rosado y le había pedido a un niño que le indicara a María Isabel dónde quedaba el salón 17. Y ahora que estaba allí, ella no sabía qué hacer. Los otros niños habían ido cada uno rápidamente a su escritorio. Algunos sacaban libros o papeles, otros parecían esperar órdenes. Pero mientras tanto se sonreían unos a otros, e incluso conversaban en voz baja. María Isabel miró la pared detrás del escritorio de la maestra. Había un enorme pavo hecho de papel de construcción de colores. En cada una de las plumas de la cola tenía escrito un nombre. María Isabel empezó a leer. Jonathan, Eric, Michelle, Salomón, Laurie, Freddy, Marta, Ricardo, María Sánchez. La maestra no había levantado la vista. Estaba revisando un cuaderno grande en el que se veía una lista de nombres. María Isabel empezó a oír las risitas calladas detrás de ella. Solo cuando aumentó el ruido, la maestra levantó la vista y la miró. «Hola», le dijo en inglés a María Isabel. Sonreía, pero su sonrisa no logró hacer que María Isabel se sintiera cómoda. «Así que tú eres María Isabel Salazar López», respondió la niña. En español hubiera añadido «para servirle», pero no sabía cómo decir eso en inglés. Así que no añadió nada y le entregó el papelito rosado. «Ah, María López», dijo la maestra. «En esta clase ya tenemos 2 Marías, así que mejor te llamaremos Mary. Siéntate ahí, al lado de Marta Pérez. Luego te daré tus libros». María Isabel se sentó calladamente donde le habían indicado. La niña que la maestra había llamado Marta Pérez levantó la vista del libro que tenía abierto y la miró. Tenía el pelo corto y un cerquillo sobre la frente. María Isabel bajó los ojos. Ninguna de las dos dijo nada. Al poco rato la maestra le trajo un libro. Era grueso, con tapas verdes. Estaba nuevo y en su cubierta brillante se veía saltar un delfín. María Isabel se preguntó intrigada si sabría leerlo y de qué trataría. ¿Habría alguna historia sobre delfines? Lo abrió interesada porque le encantaba el mar y siempre había soñado con ver un delfín de verdad. En la parte de adentro estaba escrito Mary Lopez, en mi voz de inglés. Ok, seguimos. María Isabel se quedó mirando las palabras. La letra de la maestra era precisa y bonita. Parecía imposible que alguien escribiera con una letra tan hermosa, casi parecía de imprenta. Mientras miraba las letras parejas y perfectas de aquel nombre extraño, Mary Lopez, a María Isabel le vinieron a la memoria sus cuadernos del año anterior.
Qué gusto le daba abrirlos y mirar la primera página. La letra de su madre no era tan como la de la maestra. Pero cuando se había sentado a la mesa de la cocina para escribir en cada uno de los cuadernos María Isabel Salazar López, le había dicho María por tu abuelita María, que no conociste, pero que te hubiera querido mucho. Isabel por tu abuelita Chabela, que tanto te quiere. Salazar por tu papá y claro por tu abuelito Antonio. Y López por mí y claro también por mi papá, por tu abuelo Manuel. ¿No te acuerdas de él? Porque murió cuando eras muy pequeña y había suspirado, pero luego añadir, sonriendo, pero te hubiera gustado mucho. Sabía contar unos cuentos. María Isabel siempre se había sentido orgullosa de que le hubieran puesto el nombre de sus dos abuelas. La abuela María no era sino eso, un nombre, porque nunca la había conocido. Pero había visto la foto que su papá cuidaba con mucho cariño. Cada vez que se habían mudado era lo último que empaqueteaban, bien envuelta, para que no fuera a dañarse el marco ni a romperse el cristal. Y luego era lo primero que colocaban en la pared de cada nuevo apartamento. Y le gustaba llamarse como la abuelita Chabela, la abuelita risueña que vivía en Puerto Rico y que olía a anís, a manzanilla, a canela, que cocinaba dulces tan ricos que todos venían a probarlos y a comprarlos, y que guardaba en una lata de galletas vacía el producto de la venta de sus dulces, para que algún día puedas estudiar, hijita, y no te pases la vida en una cocina. La abuelita Chabela que le había regalado la tela amarilla del vestido que se había manchado esta mañana con la sangre de su rodilla rasmillada. Mary López. La voz de la maestra había ido subiendo de tono. Pero parecía que lo que había sacado a María Isabel de sus recuerdos no era tanto esa voz, que ahora casi parecía chillar, sino precisamente el silencio que se había hecho en el aula. ¿Te estoy hablando, Mary? La maestra estaba de pie junto a ella. La miraba con una mezcla de sorpresa e impaciencia. María Isabel se encogió en el asiento y miró al delfín que saltaba en la cubierta del libro. ¿Cómo explicar que ella no se reconocía en ese nombre ajeno? ¡Wow! ¡Qué emoción, qué fuerte! Espero que hayas gustado de este capítulo y espero veros pronto. Adiós.